Lo que estás a punto de escuchar es algo que va más allá de la comprensión común. No sé si tenga la capacidad para explicártelo, pero si Dios me ilumina, estarás presenciando una de las cosas más alucinantes jamás descubiertas. Que lo más curioso es que estará ligado al argumento de Naruto Boruto. Todos estamos familiarizados con que Naruto y Hinata están encerrados en la dimensión que originalmente le perteneció a Ishiki y que ahora controla a Kawaki. Pero realmente el término correcto es que Ishiki y Kawaki han sido los únicos en poder acceder a dicha dimensión con su técnica Daikokuten. El Daikokuten es una técnica a la cual se le puede acceder únicamente mediante el dojutsu utilizado por Ishiki y Kawaki. Esta técnica permite a su usuario almacenar objetos reducidos de tamaño a nivel microscópico con la Sukonai Kona en una dimensión donde prácticamente el tiempo no fluye. El usuario de esta técnica puede acceder a voluntad a esta dimensión para extraer los objetos y retornarlos a su tamaño original para utilizarlos en diversos fines, ya sea en una batalla tal como se vio en el anime, o simplemente guardar y extraer alimentos tal y como lo hizo Jigen. Dentro de esta dimensión no solo es posible almacenar objetos, sino también seres vivos, y mientras se encuentre dentro se mantendrá en un estado de éxtasis, la cual es una condición en la que algo se mantiene sin cambios o sin movimiento durante un periodo de tiempo prolongado, por lo que no tendrán la necesidad de alimentarse y tampoco podrán envejecer. Este lugar, esta dimensión, es el sitio donde Kawaki tiene a Naruto y Hinata. En un principio Ishiki dijo que no se podían meter dentro de ella seres vivos. Incluso vimos cómo Boruto jugaba con eso y lo intentó obligar a que lo hiciera, pero este no lo hizo, lo que me pone a pensar que quizás exista algo oscuro dentro de ello, pero este no es el tema. Lo que verdaderamente me deja perplejo es que cuando observé bien los cubos de tanto Ishiki como Kawaki que sacan de esa dimensión, logré entender algo, pero algo tan alucinante que nos podría hacer crear miles de teorías para poder comprenderlo. Concretamente he descubierto que los cubos que nos muestran en dicha técnica son las sombras de un tercer acto, y cuando lo entendí, mi mente explosionó a un grado que aún sigo alucinando. Un tercer acto es la representación de la cuarta dimensión. Según los conocimientos de la humanidad, los humanos somos seres de 3 dimensiones, largo, alto y profundidad, y lo más sencillo para explicarlo son una línea que bien puede entenderse como largo o ancho o alto. Así es que cuando las unimos en 4 líneas de una sola dimensión, obtenemos un cuadrado, que es la representación de la segunda dimensión. Es así que cuando unimos 2 cuadros y creamos un cubo, obtenemos la representación de la tercera dimensión, donde nosotros vivimos dentro del cubo. Es entonces que para conformar un cubo necesitamos 6 caras en forma de cuadro para representarlo. Asimismo, para representar un cuadrado, necesitamos 4 líneas que representan una dimensión, que vendrían a ser las caras planas del cuadrado. Pues un tesseracto es un cubo dentro de otro cubo, donde así como en un cubo normal tenemos 6 caras que son los cuadros, en un tesseracto tenemos 8 caras y 16 líneas. Por eso es conocido como el octacoro, prisma cúbico y tetracubo, lo que indica que si en un cubo estamos dentro y representamos la tercera dimensión, cuando tenemos un cubo donde nosotros estamos dentro de él y este cubo está dentro de otro cubo, este espacio entre cada uno de estos cubos se le conoce como la cuarta dimensión, una dimensión que convive con nosotros, pero que por falta de entendimiento o mera fisiología humana, no somos capaces de comprenderlo u imaginarlo. Incluso nadie hasta ahora puede dibujar un tesseracto con todas sus caras en un mismo plano. Es imposible para el cerebro humano. ¿Y esto qué tiene que ver con Naruto y Hinata?, te preguntarás. Pues que los cubos que Kawaki usa y que saca de esta dimensión, donde tiene a Naruto y Hinata, son las sombras de un tesseracto. Es la forma en la que el cerebro humano puede comprender una de las caras del prisma cúbico. ¿Qué significa tesseracto? Literalmente, es un cubo desfasado en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Pues es la representación del lugar donde Naruto y Hinata se encuentran, la cuarta dimensión.
Están aquí con nosotros, pero no lo podemos percibir, porque somos humanos y no tenemos la capacidad. Por eso es que nos ponen a los Otsutsuki, que serían la representación de los alien, donde en las teorías de la vida real se comenta que estos sujetos de otros mundos con su tecnología tienen acceso a la cuarta dimensión y así se trasladan de galaxia en galaxia, porque en la cuarta dimensión el tiempo es irrelevante. El tiempo no existe. Por eso el manga nos dice que Naruto y Hinata están en una dimensión donde no tienen que comer, tomar agua o hacer nada. Están suspendidos en el tiempo, no envejecen, porque ahí no pasa nada. Lo que significa que la omnipotencia de Ada no les hizo efecto a ellos porque están congelados y fuera del rango del chakra. Con esto lo que he descubierto es que ese lugar que ocupan los padres de Boruto es la cuarta dimensión, y sabiendo cómo podría funcionar, entiendo por qué Ishiki no quería meter seres vivos ahí, porque no sabrías qué podría pasar en un cuarto plano, en una dimensión donde no estamos preparados para entenderlo. Quizás el tan solo presenciarlo podría hacernos explotar la cabeza. Intenté explicarlo de la mejor manera posible, pero para darles otro ejemplo, ¿has visto la película Interestelar? Y si no la has visto, ahí te va un spoiler. Es de un sujeto que vive en un mundo que se muere lentamente. Es reclutado por la NASA, que agoniza, para viajar cerca de un agujero de gusano y usarlo de rampa espacial para viajar rápidamente a un planeta distante donde un colega había hallado vida. Llegan ahí y 1 hora son 7 años en la Tierra, algo increíble. Pero antes de irse, este hombre peleó con su hija porque le dijo que cuando él volviera, un hombre de 40 años, su hija tendría su misma edad, lo que indica que el tiempo pasaría para su hija, pero para él no. Antes de irse notaban como si un fantasma les mandara señales en el cuarto de la niña. Ella se interesó, pero él no mucho. Así que en el viaje todos mueren y queda él con un robot. Se adentran en el agujero de gusano, algo donde nadie había entrado antes, y se encuentran con que dentro de este agujero de gusano, que se trata de un vórtice de oscuridad pura con fuerza gravitacional increíble, existe un lugar donde el tiempo no pasa, donde el padre de la niña queda encerrado y donde logra ver la habitación de su hija en la tierra, y era el fantasma que intentaba decirse a sí mismo y a su hija que no se fuera en este viaje, que nada tenía sentido. Es así que este lugar es un tesseracto, la cuarta dimensión, donde el tiempo es relativo, donde el hombre hablaba con su hija décadas en el pasado por medio de ruidos en su cuarto, colapsándose esta dimensión y volviendo al tiempo donde su hija tenía casi 100 años. Esta es la manera en la que Hollywood representó la fuerza de un tesseracto, entrelazándose con la teoría de las cuerdas. No siendo esta la primera vez en que Kishimoto Masashi se inspirara en una película de Hollywood. La primera fue Matrix y ya vimos en qué quedó. Ahora pienso que está plenamente inspirado en lo que fue Interestelar. Cuéntame qué piensas al respecto. ¿Crees que este video podría valer 4000 likes? Por favor, compártelo a un amigo y pídele que se suscriba para que este canal pueda llegar a la meta del 1.000.000 de suscriptores. Y recuerda que si llegamos a la meta, publicaré un video incluso más interesante que este. He sido de Jar Jar Jero. Namaste. Dios te bendiga.